Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a explicar el concepto del rendimiento isentrópico y volumétrico en los compresores de refrigeración. Primeramente vamos a empezar con el concepto del rendimiento isentrópico. Recordemos que cuando vimos las propiedades de la primera ley, un proceso isentrópico es un proceso ideal. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es ese proceso en el compresor. Para ello tenemos en cuenta este diagrama de Molière y vamos a recordar que el compresor toma el vapor refrigerante a una baja presión, baja temperatura y en estado vapor para después hacer el proceso de compresión, el cual vamos a llegar hasta una presión alta, temperatura alta y estado vapor. Entonces aquí tenemos las curvas, verás aquí en color azul, que son las de entropía constante. Las curvas de entropía van siendo mayores de izquierda a derecha, como estamos observando aquí. Por tanto, si estoy ubicado en este punto de entrada y quiero hacer un proceso ideal, tengo que seguir la línea de entropía constante, esta que está aquí. Entonces veamos cómo sería mi trabajo ideal, veanlo aquí en el compresor. Entonces esta sería la línea de trabajo ideal. Por eso tenemos aquí la salida del punto I. Correcto. Entonces, para yo calcular el trabajo ideal, solamente es la diferencia entre la entropía entre la entalpía del refrigerante a la salida del compresor menos la entalpía del refrigerante a la entrada del compresor. Entonces, esta diferencia que tenemos aquí, así es como calculamos nosotros el trabajo específico hecho por el compresor. Ahora, si quiero dibujar una línea o un trabajo real, entonces ¿qué significa? Que voy a pasar de una línea de entropía a otra línea de entropía mucho mayor. Por tanto, en este caso, esta sería la línea de un trabajo real. Veanlo aquí, inclinada hacia la derecha. Entonces, como consecuencia, voy a tener una temperatura de salida más alta. Vean que para este caso, en el trabajo ideal estaría aproximadamente en 80 grados Celsius. Recordemos que esto es una situación aquí de ejemplo, y en un trabajo real estarían aproximadamente como en la curva de 100 grados Celsius. Bien, entonces aquí ahora voy a obtener que mi trabajo de compresor real, vean esta diferencia, va a ser mucho más grande o con un valor mucho mayor comparado con el trabajo hecho por el compresor en un sistema ideal. Bien, entonces con base en esta relación yo voy a obtener que mi eficiencia isentrópica es igual al trabajo ideal sobre el trabajo real. Bien, entonces si yo reemplazo esos valores en función de las entalpías específicas, voy a tener que la eficiencia isentrópica va a ser igual a, aquí tengo en el numerador, la entalpía del refrigerante a la salida del compresor en un trabajo ideal menos la entalpía de refrigerante al entrar al compresor, sobre la diferencia entre la entalpía de refrigerante a la salida de un trabajo real menos la entalpía de refrigerante al entrar al compresor, tal cual como estamos observando aquí. Muy bien. Por lo tanto, entonces yo aquí puedo despejar las ecuaciones y puedo obtener cuál sería el trabajo real del compresor en función de las diferencias de entalpía y en función de la eficiencia isentrópica, tal cual como estamos observando aquí. Correcto. A continuación vamos a ver las consecuencias de las bajas eficiencias isentrópicas en los compresores. Como podemos ver, se tiene un mayor trabajo mecánico en el compresor y por tanto un mayor consumo de la potencia eléctrica del mismo, lo cual va a redundar o afectar el COP o rendimiento del sistema, que tiende a la baja. Por otro lado, como pueden observar aquí, tenemos una mayor temperatura de descarga del refrigerante. Por tanto, esta puede influir no solamente en el rendimiento, sino también en la estabilidad térmica del aceite. Por otro lado, vamos a ver más tarde que las eficiencias isentrópicas y las eficiencias volumétricas están relacionadas.
¿Cómo así? Si una aumenta, la otra también y viceversa. Por tanto, en esta condición, si yo tengo una reducción de la eficiencia isentrópica, obviamente voy a tener una reducción de la eficiencia volumétrica del sistema, lo cual me va a afectar el caudal másico y por ende la eficiencia del sistema. Ahora vamos a entrar a analizar el proceso de compresión en sí, en un diagrama de presión-volumen. Este análisis es muy importante para poder entender lo que es el rendimiento volumétrico en los compresores. Correcto. Entonces hay que identificar aquí unas situaciones. En este caso, aquí tengo el PMI, que significa punto muerto inferior, que es la parte más baja a la cual va a estar el pistón, y el punto muerto superior, que es la parte más alta a donde va a llegar el pistón aquí en el cilindro. Muy bien, aquí también tenemos otros conceptos que vamos a ir viendo a medida que se va desarrollando este video. Entonces vamos a comenzar nuestro proceso. El primer proceso que vamos a tener aquí es la admisión. En la admisión vamos a tener que el refrigerante entre en la cámara, ¿cierto? Para posteriormente va a ser comprimido. Entonces vamos a ver que ya tenemos un volumen aquí. Veanlo aquí, por esa condición vamos a comenzar en este punto, veanlo aquí, y vemos que según esta condición que está aquí, el volumen en la cámara se va a incrementar porque estamos admitiendo refrigerante hasta llegar a este punto límite, que sería en el punto muerto inferior. Por tanto, la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial es lo que se va a constituir en el volumen aspirado o real admitido. Bien, entonces vamos a ver aquí este proceso. Recordemos que este proceso se hace a una presión baja y constante. Para esa condición, la válvula de admisión abre y se admite o aspira el gas refrigerante. Y llegamos al punto muerto inferior, tal cual como estamos viendo aquí. A continuación, vamos al siguiente proceso, que es el proceso de compresión. Veámoslo aquí. Como podemos observar en el proceso de compresión, el pistón comienza a ascender, por tanto comienza a comprimir porque se está reduciendo el volumen aquí en la cámara hasta llegar a este punto aquí muy especial. Entonces, para poderlo lograr, simplemente aquí en este caso la válvula de admisión se cierra, veámoslo aquí, y el pistón comienza a subir. Entonces en ese trayecto vean cómo va comprimiendo y se va aumentando la presión y por ende también la temperatura aquí en la cámara. Pero vean que todavía no he llegado al punto muerto superior. Entonces estamos en este punto. A partir de este punto va a suceder la siguiente proceso, y vea que aún mi carrera no ha terminado, y consiste en la descarga de ese refrigerante en la tubería de descarga, ¿cierto? O en el lado de descarga. Entonces vemos que esa descarga se hace a una presión, veanlo aquí, constante, pero el volumen se va reduciendo. ¿Por qué? Porque todo este volumen va pasando hacia el lado de alta presión. Entonces, para que esto pueda ser o resultar, tenemos que abrir, en este caso, la válvula de descarga, veámoslo aquí, y en ese momento el refrigerante comienza a pasar. Y vean cómo este trayectico que está aquí es lo que estoy mirando aquí, que es lo que yo realmente descargo. Veanlo acá. Y llego hasta el punto muerto superior, que sería acá. A partir de este punto va a suceder algo especial. Vemos que aquí que la válvula de admisión, que la válvula de descarga se cierra, veámoslo aquí, y me va a quedar un poco de refrigerante aquí, veanlo aquí, en la cámara del cilindro, que no se fue hacia la tubería de descarga. Entonces, para esta condición vemos aquí que eso es lo que se llama volumen claro, algunos llaman espacio muerto, que es esto que está aquí. Entonces, en ese volumen claro o espacio muerto se va a tener un poco de refrigerante, ¿cierto? Aquí a alta presión, porque no se va a ir todo. Recordemos que el pistón no puede llegar hasta arriba porque puede romper aquí las válvulas. Entonces ese es ese volumen de refrigerante que queda en este proceso. Bien, para el siguiente vamos a tener en cuenta que el trabajo o todo el protagonismo va a ser de este refrigerante que queda aquí, en este volumen claro, espacio muerto, y se llama reexpansión. Veanlo aquí.
¿Qué va a pasar? En este momento el pistón nuevamente va a descender. Entonces recordemos que este refrigerante está aquí a alta presión y se va a nuevamente a aumentar su volumen, y es lo que se llama reexpansión. Pero ¿qué va a suceder en esta reexpansión? Resulta que aquí por el lado de succión tengo baja presión, pero aquí yo tengo una alta presión. Entonces esta presión que tiene el refrigerante aquí en la cámara va a impedir que el nuevo refrigerante pueda entrar. Solamente va a entrar cuando igualen sus presiones. Entonces vamos a verlo aquí. Veanlo. Eso es lo que va a suceder. Y es lo que vemos aquí. Vemos que pasamos de un nivel de volumen aquí y llegamos hasta acá. Entonces esto que está aquí en esta diferencia de volúmenes es lo que se llama volumen claro de reexpansión, o podemos decirlo también que es la expansión que tuvo el refrigerante que estaba en el claro. Entonces vean esto. A partir de este momento es cuando nuevamente va a comenzar a entrar gas refrigerante a la cámara y puedo pasar nuevamente al proceso de admisión para así continuar el ciclo. Y por último vemos que el volumen total, veanlo aquí, o teórico, sería todo lo que podría admitir este pistón en condiciones ideales. Entonces aquí lo podemos ver desde el punto de vista de la gráfica. Esta distancia de aquí hasta aquí sería el volumen total. Vemos aquí el volumen aspirado o real, vemoslo aquí. Aquí tenemos el volumen de reexpansión y aquí tenemos el volumen claro o de espacio muerto. Bueno, este proceso tiene una fórmula para poderlo calcular. Entonces aquí les presento las fórmulas, donde están en función de las temperaturas absolutas y están en funciones también de presiones absolutas. Entonces se utiliza mucho en cálculos. Se las presento aquí, no voy a entrar en muchos detalles sobre ello porque la idea de nosotros no es hacer los cálculos, sino entender el concepto de la eficiencia volumétrica. Ahora sí podemos entender la eficiencia volumétrica de un compresor. Entonces, la eficiencia volumétrica está en función del volumen aspirado o real admitido del refrigerante sobre el volumen total del cilindro. Entonces, aquí podemos ver el volumen total y lo vemos aquí. Y también vamos a tener en cuenta el volumen aspirado o real admitido, que sería esta distancia que está aquí, véanlo acá, en función que aquí en la axis tenemos el volumen, o si lo miramos acá en el cilindro, esta distancia aquí obviamente multiplicada por el área seccional, lo cual nos da en función del volumen. Entonces desde el punto de vista aquí geométrico podemos ver que la eficiencia volumétrica está en función, aquí está, de B sub A sobre B sub T, pero B sub A, vean que aquí la puedo obtener de la diferencia entre el volumen total menos el volumen claro menos el volumen claro reexpandido o de reexpansión que tengo aquí. Por tanto, yo aquí puedo concluir muchas cosas interesantes. En primer lugar, que la eficiencia volumétrica de un compresor depende del volumen, aquí en este caso el volumen claro de espacio muerto. Y este volumen claro de espacio muerto depende mucho de la construcción mecánica del compresor. Por tanto, dejar este espacio bastante pequeño o con muy poca cantidad implica que el compresor tendrá una mayor eficiencia volumétrica. Bien, el otro factor que va a influenciar es el V sub CR, que significa el volumen claro de reexpansión y esto depende mucho del refrigerante, depende mucho de su densidad, volumen específico, etcétera. Entonces, mientras más grande sea esta reexpansión, entonces ¿qué va a pasar? Menos refrigerante va a entrar en la succión y por tanto va a reducir el volumen aspirado. Por tanto, este volumen claro reexpandido también influye mucho en la eficiencia volumétrica. También van a influenciar otros factores, como por ejemplo la relación de compresión, y la cual vamos a ver más tarde. Bien, estamos hablando de la relación de compresión, se llama RC, en la eficiencia volumétrica del compresor. Entonces vamos a entender qué significa la relación de compresión, porque muchas veces la hemos hablado en los videos y
vamos a darnos cuenta de la importancia de esta relación. Entonces aquí yo tengo un ciclo 1 normal, véanlo aquí, con unos valores que ya hemos definido, y vamos a hacer un ciclo 2. En este ciclo 2 vamos a tener una presión de descarga mayor. Bien, véanlo aquí. Entonces ya no estaría descargando aquí, sino acá. Entonces mi trabajo de compresión es toda esta línea hasta acá. Obviamente, ahora viene la descarga, pero la descarga tiene un límite y sería aquí. ¿Por qué razón? Porque este es el volumen de espacio muerto, ¿cierto? O volumen claro. ¿Por qué? Porque este volumen claro depende de la construcción mecánica y va a ser el mismo porque no hemos variado la carrera del pistón. Entonces mi salida tendría en este punto que tenemos aquí. Correcto. A partir de este momento va a comenzar la reexpansión. Entonces la reexpansión vendría, véanlo aquí, en esta curva roja que está aquí hasta este punto. Entonces ya tenemos una diferencia fundamental aquí. Y a partir del punto este que está aquí, después de la reexpansión 2, vamos nuevamente a la admisión y tendríamos esta línea roja. Entonces vamos a sacar las conclusiones. En primer lugar, vamos a analizar aquí el volumen claro de reexpansión del ciclo 2. Entonces sería la diferencia entre este punto y este que está aquí. Miren esta distancia, comparado con el volumen claro de reexpansión del ciclo 1. Entonces, como podemos observar aquí, el volumen claro de reexpansión del ciclo 2 es mayor que el volumen claro de reexpansión del ciclo 1. O sea que en el caso 2, a pesar que estoy utilizando el mismo refrigerante, voy a tener una mayor reexpansión y por tanto, véanlo aquí, me va a afectar la admisión. Mírenlo aquí. ¿En qué sentido? Veamos acá. Observemos que el volumen admitido en el ciclo 2, vean esta distancia, es mucho menor que el volumen admitido en el ciclo 1, que vean esta distancia. ¿Por qué razón? Porque en el ciclo 2 ese gas tuvo una mayor reexpansión y me impide que entre más refrigerante comparado con el ciclo 1. Por tanto, aquí podemos analizar que el volumen aspirado o real en el ciclo 2 es menor que el volumen aspirado o real en el ciclo 1. Y por tanto eso va a afectar mi eficiencia volumétrica. Recuerden que la relación es volumen admitido o real sobre volumen total. Entonces, aquí teniendo las dos eficiencias volumétricas de ambos ciclos, podemos concluir que la eficiencia volumétrica del ciclo 1 es mayor que la eficiencia volumétrica del ciclo 2. ¿Y qué lo está afectando? Simplemente la reducción en el volumen aspirado o real. Entonces, en conclusión, a una mayor relación de compresión, menor será el rendimiento volumétrico. Recuerden que la relación de compresión es la relación entre la presión absoluta de descarga sobre la presión absoluta de succión. Recordemos ese valor, ¿cierto? Que lo hemos hablado muchas veces. En el siguiente vamos a ver la relación entre la eficiencia volumétrica, la eficiencia isentrópica y la relación de compresión en los compresores. Aquí tenemos un gráfico, por tanto recordemos que la relación de compresión es la razón o relación entre la presión absoluta de descarga y la presión absoluta de succión. Aquí tenemos una fórmula donde relacionamos a la eficiencia volumétrica y a la relación de compresión, donde acá recuerden que es la relación entre los calores específicos que lo vimos anteriormente. Bien, ahora vamos a tener en cuenta que vean que a mayores relaciones de compresión o RC, menor son las eficiencias tanto volumétricas como isentrópicas del compresor. Entonces, por esa razón es que siempre hemos insistido en este video que las relaciones de compresión del refrigerante deben ser menores de 10, y aquí vemos la razón. Vean que cuando llegamos a valores de 10, prácticamente los porcentajes de eficiencias están alrededor de un 50% aproximadamente. Ahora, las eficiencias isentrópicas y volumétricas dependen también del tipo de compresor. Como ven, tenemos unas curvas diferentes para compresores reciprocantes y unas curvas diferentes para compresores de tornillo. Ahora, ambas eficiencias, tanto la isentrópica y la volumétrica, varían en la misma proporción. O sea que si una sube, la otra también, y si la otra decae, también decae la otra. Por eso es que es muy importante mantener las relaciones de ambas lo más altas posibles.
Ahora, ¿cómo afecta la eficiencia volumétrica al caudal o flujo másico de un compresor? Entonces, aquí tenemos un compresor con un pistón, ya tenemos un punto muerto superior, puesto un punto muerto inferior. Entonces, vamos a ver cómo sería este análisis. Entonces, vamos a partir que el rendimiento volumétrico está en función aquí del volumen aspirado real sobre el volumen total. Entonces recordemos que para calcular el volumen total o cilindrada tiene que ver con la parte geométrica del cilindro. Entonces aquí tenemos donde es el diámetro del cilindro, la longitud aquí del cilindro por n, que n significa el número de pistones que vamos a tener nosotros en el compresor. Entonces de esta forma tenemos el volumen o cilindrada que nos provee nuestro compresor. También recordemos otro concepto que tiene que ver con el desplazamiento teórico del compresor. Ese está en función de las RPM, por tanto es igual a la cilindrada, sería el volumen, por las RPM, y ya tenemos que estas unidades serían metros cúbicos, ¿ya?, por unidad de tiempo. Entonces, reemplazando aquí el concepto o la fórmula de cilindrada, nos queda en función nuestro desplazamiento teórico en función de la cilindrada y las RPM o revoluciones por minuto. Ahora vamos a analizar el concepto de rendimiento volumétrico, pero en función del desplazamiento teórico o del desplazamiento del compresor. Entonces, para ello, sabemos que el rendimiento volumétrico sería igual al desplazamiento real del compresor sobre el desplazamiento teórico del compresor que analizamos ahora. Entonces, aquí nosotros podemos simplemente, si quiero saber cuál es el desplazamiento real del compresor, despejamos y queda en función de la eficiencia volumétrica y el desplazamiento teórico, que está en función de la cilindrada y las RPM. Por tanto, mi desplazamiento real queda en función del rendimiento volumétrico, el diseño del cilindro, ¿cierto?, por el número de ellos y por las RPM que está operando mi cilindro. Bien, veamos esto acá en un diagrama de Mollier, qué es lo que significa, y vamos a darnos cuenta. Tenemos acá nuevamente nuestro proceso de compresión, en este caso un proceso de compresión ya real, miremoslo aquí, ya no es isoentrópico. Entonces nosotros podemos deducir que aquí que el flujo másico o M punto es igual al desplazamiento real por la densidad de refrigerante de la entrada del compresor. Estamos hablando de la densidad en este punto. Pero recordemos que el diagrama de Mollier no trabaja con densidades, sino con volúmenes específicos, que es el inverso. Entonces vamos a reemplazar aquí los valores. Vemos que el flujo másico está en función del desplazamiento real por la densidad. Vamos a reemplazar el volumen real por la eficiencia volumétrica por el desplazamiento teórico del compresor por la densidad. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, aquí me queda en función de la cilindrada por las RPM entre volumen específico, y ya está en función de lo que yo tengo aquí en mi diagrama de Mollier. Por tanto, mi flujo másico depende de la eficiencia volumétrica, aquí lo tenemos, del sistema, de las condiciones físicas o la construcción física del compresor, las revoluciones que tenga el compresor y en función del volumen específico del vapor refrigerante. Por eso es muy importante el análisis del volumen específico. Recuerden que a mayor volumen específico simplemente tengo un menor flujo másico, y a un menor volumen específico tengo un mayor flujo másico. Entonces aquí están relacionadas. Ahora vamos nuevamente aquí a nuestro gráfico, donde vamos en este caso a relacionar a las eficiencias con razón o con relación al caudal o flujo másico. Entonces, para este caso ya sabemos que a mayores relaciones de compresión, menor son las eficiencias isoentrópicas y volumétricas. Por tanto, ¿qué me va a afectar eso? Que si yo tengo una alta relación de compresión, obviamente voy a tener una menor eficiencia volumétrica y por tanto un menor flujo másico que tenemos aquí. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta también en el diseño de los sistemas, sobre todo cuando vamos a seleccionar ciertos refrigerantes que vamos a trabajar a una relación de compresión alta, tal cual como estamos aquí. Entonces lo ideal es tratar de trabajar con refrigerantes que tengan una menor relación de compresión, porque esto va a influir mucho en mi flujo másico, que lo va a incrementar. Entonces aquí tenemos nuestra relación, y por tanto
concluimos que a una mayor relación de compresor, menor será el rendimiento volumétrico, obviamente menor será la eficiencia isentrópica y por tanto menor será el flujo o caudal másico del compresor. Entonces vamos a tener una caída de la eficiencia del sistema o vamos a tener que utilizar compresores de una mayor capacidad, lo cual también va a influenciar mucho en el consumo eléctrico del sistema. Doy las gracias por su atención a este video y nos vemos en otro.